Hoy por hoy mi tarjeta dice Claudio Emilio Martín, VGM, arquitecto. Así que yo soy eso, veterano de guerra y arquitecto, o sea, lo asombroso es que uno nunca se saca el veterano. A veces pienso cómo o cuándo me desactivan o me desactivo yo como veterano. Lo tengo casi como un título nobiliario y bueno, está muy bien. Y las cosas tienen que ser de un modo, creo. Y de pronto vos vas por la ruta y viene un tipo y te pasa por derecha y eso me pone loco porque ¿por qué me va a pasar por derecha? ¿Y por qué yo tengo que ser el justiciero de la ruta? ¿Por qué tengo que... ¿Por qué no voy más tranquilo? Intento no reaccionar, pero sí vamos despacito porque hubo un hecho fortuito. ¿Por qué un tipo me tiene que pasar por la derecha? Lo que pasa es que quizás eso también venga de la mano de... Yo considero que hay que jugar en equipo y que somos una sociedad y que las reglas te dan libertades y no te limitan. Entonces, y por ejemplo, arriba de un barco vamos todos juntos. O somos una flota o somos un grupo. Lo importante es que nadie se caiga del grupo. Es defender a cada miembro de ese grupo. Entonces, esos son principios de solidaridad. Y todas las otras cosas que yo te conté son individualistas. Entonces, pero bueno, o sea, ¿por qué tengo que decir que tal persona es una corrupta? Si la sociedad lo festeja, lo avala y es un tipo que, digamos, está premiado. Nací el 10 de noviembre del 61 en Villa Constitución. Tengo hoy por hoy 56 años y nunca me moví de 200 metros a la redonda de la casa de mi mamá y mi papá. O sea, hoy por hoy sigo con mi estudio en la casa familiar y bueno, así que somos de Villa Constitución, una linda ciudad, un pueblo tranquilo que no explota todas sus cualidades por la vinculación con el río. Bueno, si nos remontamos a los orígenes, hijos de inmigrantes, tengo un bisabuelo que fue alambrador en el campo de los Alvear. Esa bisabuela una vez fue de vacaciones a Mar del Plata como sirviente y volvió maravillada porque en Mar del Plata los pisos se limpiaban con estropajo y no de rodillas. Mi abuelo en 45 años faltó un día al trabajo, al ferrocarril. Entró a los 13 como costurero y se retiró a los 45, creo, joven, como maquinista de una máquina de vapor. Mi papá trabajó 20 años en una industria, Sindar, no pudo llegar a ser contador, entonces hizo todo para que sus hijos estudien. Y yo intento hacer lo mismo, generando estructuras, porque uno es en función del andamiaje que le pusieron para llegar a donde pueda llegar. Yo, digamos que soy cualquier cosa, pero como pude mucho puntal, estoy donde estoy. Y Claudio, ¿tenés hermanos? Sí, uno mayor y uno menor. Esteban es el mayor y Eugenio es el menor. El primero es contador, el segundo es abogado y yo soy el que trabajo, que soy arquitecto. No somos
Permanente, sí, 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 tenemos relaciones, sí. Vivimos todos en un radio de 700 metros. Yo fui a la ENET 1 en San Nicolás, una escuela técnica semejante al Politécnico. Creo que los niveles de educación eran muy razonables. Inclusive yo salí de la escuela técnica, estudié mucho y de ser un estudiante medio conseguí aprobar el examen de ingreso y entré a la Facultad de Arquitectura. ¿En Rosario? En Rosario, entré con el puesto 217, 218 y entraban 221. Pero entré, dejé atrás 700. A mitad de año me llegó la citación para ir al servicio militar y ahí corté y me fui. ¿Tenías? Creo que 18 o 19 años, porque yo pedí prórroga por la escuela técnica. La escuela técnica también es algo que marcó mi vida, porque todos los días de mi vida yo me levanté 6:20 o 6:30 para agarrar el colectivo a las 7:05 y volver a casa a las 6 de la tarde. Yo comía en el comedor de la escuela. Fue muy bueno, muy bueno. Una excelente escuela, o sea, y el grupo era bueno. Había una sana competencia para ver quién era el mejor. Y a su vez había un espíritu de grupo que hoy por hoy, los segundos viernes de cada mes, nos reunimos a cenar. Entonces, cuando me llega la citación, me tocó la infantería de Marina y ahí fui a Pereira. Y Pereira y la obra Iraola en el parque, un centro de instrucción naval, donde el hostigamiento y la presión era mala, feroz. No era lo que yo me sabía mover en lo más mínimo. Yo siempre cuento que cuando los domingos iba para el batallón, a la altura de Varadero, cuando el tren pasa sobre unos bajos, yo ahí lloraba, porque iba a estar preso. Después me tocó como destino Río Grande, Tierra del Fuego, porque me habían engañado diciéndome que cada 45 días te volvías de vacaciones. Otra vez. Sufrí mucho el ambiente de la infantería marina, el hostigamiento, la presión permanente. Sí, era generalizado y también en mi caso un poquito personal porque yo dije cosas inapropiadas, o sea, de mi historia personal y a su vez, cuando vos te diferenciás un poquito del grupo o sos un poquito distinto, sos blanco de las miradas y de los hechos. Por ejemplo, cuando íbamos a la ducha, yo era un deportista y si vos después de competir, toallón y te bañás. Y cuando íbamos a las duchas, chaqueños misioneros tapados hasta el cogote con el toallón. Y yo iba con la toalla al cuello, en un batallón, toalla colgada del hombro. Y bueno, pero bueno, no hice lo que dice Dostoyevsky, que haz lo que vieres. Donde fueres, haz lo que vieres. Me aparté. Y aparte yo... Sí, debo haber sido un problema para algunos cabos y demás. Por mi cara, por mi... por ejemplo, antes de ir a la guerra escribí una carta para un amigo que se llamaba Oliverio, donde le decía a su familia que por favor le cuiden las ovejitas. Era un cordobés salido de las sierras. Los dedos de Oliverio eran una morcilla, una cosa, tipo de duro, tipo, bueno, criado en el medio del cerro. Y de pronto, ese compararme conmigo, pero bueno, nosotros éramos amigos, los problemas eran de los cabos, perros cusqueros, malos bichos. También tengo el placer de hoy por hoy ser amigo de un suboficial que fue mi superior. Yo jamás negué pero el tema de la superioridad, de la autoridad. Pero la autoridad se gana de distintas formas. No, mi participación era exclusivamente
estudiar lo más que podía y los fines de semana navegaba a vela y competía y también jugaba al vóley. ¿En un club de Villa? Claro, navegaba a vela en el Club Náutico de Villa Constitución y jugaba al vóley en distintos clubes y también jugaba al vóley, que era el deporte oficial de la ENET 1. Pero nunca salí del banco de suplentes. Pero llegué al banco de suplentes. La única vida era la escuela, hacer deporte y la tertulia los domingos a la tardecita. ¿Dónde se hacía? La tertulia se hacía en el Centro de Empleo de Comercio o en algunos clubes. Comenzaba a las 6, 7 de la tarde y a las 10 de la noche terminaba. Y me daban plata para la entrada de la tertulia y para una coca. Corto de efectivo. Quizás como corresponde. En mi casa se festejó el golpe de Estado. ¿Por qué? Porque teníamos 3 familiares presos por ser del Partido Comunista. Porque en Villa Constitución, desde el año 73 en adelante, había bombas, había estado de sitio, había tiroteos. Yo recuerdo balas que perforaban las hojas de los árboles. En mi casa mi mamá tenía un gancho sacabombas. Entonces supuestamente ella con un palo y un gancho de alambre iba a enganchar la bomba y la iba a tirar abajo. Ese era el clima que se vivía, por eso es que el golpe de Estado fue festejado. Nunca nadie sabía que los terroristas era la gente de la Armada. Eso la sociedad en sí no lo sabía. De que vos venías en auto a la noche y había un retén y cómo se sigue, nadie sabía. De que yo venía de la ENET 1 con el bolso, con la carpeta de láminas y de pronto un retén te baja y te mete preso porque no tenía el documento encima. 14 años. Se suponía que era la paz, que era el orden. Todos perseguimos orden y paz, tranquilidad. Supuestamente así fue. Pero bueno, porque Villa sufrió la violencia antes del golpe de Estado. Cuando vino el golpe de Estado todo fue cierta relativa normalidad. Yo estaba en el batallón. El BIN 5 estaba en Río Grande, Tierra del Fuego, azotado por el viento y el frío. Y dicen que en esa época no hacía tanto frío. ¿Por qué? Porque en el año 54 era todo blanco y nosotros nunca tuvimos una nevada en Río Grande, pero sí mucho viento y mucho frío. Mi batallón antes de ir al conflicto tuvo 7 u 8 campañas militares con munición de guerra y coordinación con Fuerza Aérea y demás. El batallón sabía qué hacer y cómo hacer. Por eso yo digo que después, en la guerra, a mí nunca nada me faltó. Ni comida, ni armamento, ni munición. Ni instrucción. Ni comida, ni armamento, ni instrucción. Yo jamás fui a una campaña de guerra, pero como estaba adosado a un equipo que sí lo había hecho, no pasó nada. La guerra es muy primitiva. No tenés que prender fuego, no tenés que fumar, no tenés que andar por el lomo de una montaña, por la cresta de una montaña, porque te detectan. Tenés que cavar para hacer posiciones y defenderte del enemigo. El enemigo no tiene que saber dónde vos estás. Y después, bueno, hay acciones de los fusileros que los fusileros sabían qué hacer. Una cosa muy básica, pero que uno en la vida no lo maneja. El fusilero se forma una línea de defensa y el fusilero tira en diagonal, no tira para adelante, porque en realidad en diagonal el blanco es más fácil. Y vos te despreocupás porque hay un compañero que va a disparar a quien corresponda, o le vas a disparar vos. Pero por ejemplo, cuando yo dormía en la guerra, yo dormía pero desarmado. Había alguien que hacía guardia por mí y cuando yo hacía guardia la hacía entera, no se dudaba. Hay una anécdota que yo estaba haciendo una vigilia, una noche, entonces yo estaba con toda mi ropa abrigado, pero por más que vos te abrigues siempre hace frío
Entonces a mi derecha estaba el pueblo y yo veía las lucecitas del pueblo y el cabo Rossi que viene a hacer la recorrida. Martín, Martín, yo lo dejaba que se arrime. Martín, ¿dónde estás? Abajo suyo, cabo. Yo estaba entre el follaje, escondido con mi fusil, con la munición cargada, el dedo al lado del gatillo, porque era lo que te iba a librar de todo mal, y el cabo no me veía, bueno, pero yo estaba donde tenía que estar y yo a él sí lo veía que se aproximaba. Y la última noche de combate hizo 13 o 14 grados bajo cero. Una temperatura superior a la que te brinda un freezer. Y no lo sentimos. Cuando nosotros llegamos a Malvinas, supónganse un 7, un 5 de abril, nos sacamos ropa porque nos sobraba, teníamos abrigo de más. Entonces, y había menos viento en Malvinas. La pasábamos bien con el clima. Y después, con el tiempo, la guerra fue muy, digamos, democrática. Cayó gente de donde cualquier parte, gente que no tenía que venir, sin instrucción, sin preparación, sin aclimatamiento, sin ropa. Dejaron gente en lugares donde no podían después darle de comer. En la guerra hubo mucha improvisación por parte de algunos y heroico profesionalismo por parte de otros. Por cuestiones políticas a mi batallón le dieron un orden, si vos querés, terciario. Éramos el tercer anillo de defensa. Primero estaba Monte Kent, Monte London, Tumbledon. A nosotros nos dieron el tercer, porque el comandante era un tipo, digamos, de poco rango y joven, y era de la armada, no era de ejército. Entonces, pero estábamos al oeste de Puerto Argentino, frente a lo que se dice el Modi Group, cerca de las baterías del general Balsa. La última noche de combate nosotros tuvimos el apoyo de 3 baterías, 2 de ejército y otra de la infantería de marina. Y nosotros teníamos las alturas de Tumbledon, Sapper Hill, que está afuera del pueblo, y Monte Williams. Y ahí estábamos diseminados unas 900 personas, con algunos refuerzos. ¿Cuántos días permaneciste en el conflicto? Creo que 76 días más o menos, pues yo llegué después de la toma y me fui días después de la rendición. Yo volví al continente en la sala de silenciadores del almirante Irízar. Y me acuerdo que nos dieron de comer huevo duro, que estábamos en media dentro del barco para que no se raye, y que nos llevaron a bañarnos. Los marineros estaban pobres, soportando los hedores de un veterano de guerra. Pero yo en la guerra me bañé 2 veces. Una cuando nuestros superiores nos entregaron una muda de media y camiseta. Eso en la guerra es un pequeño tesoro. Entonces me bañé en un chorrillo, en pelotas, arrancamos despacito, quedamos duros de bañarnos, pero limpios. Y después me bañé el día previo al combate, porque calenté una gran fuente de agua, se bañó el suboficial, sobró agua caliente y después me bañé yo. Yo me bañé 2 veces en la guerra. En la guerra íbamos al baño día por medio, porque hacía mucho frío para bajarse todos los lienzos. Entonces íbamos día por medio al baño. Hoy en la vida cotidiana voy 3 veces al día. Nunca me faltó comida, pero hay gente que sí le faltó comida. El cotidiano tuyo son 8 o 10 personas, 15 personas, tu cotidiano. En Sapper Hill estaba la compañía Mar, en Tumbledon la compañía Nácar, que fue la que más duro combatió. Mis amigos con los cuales azares de la vida me permitió volver a Malvinas con ese grupo y estuvimos donde ellos combatieron. Donde yo estuve, yo fui un buen espectador de la guerra. Ahora, cuando regresé
tomé conciencia del fuego de artillería que habíamos sufrido, no tiene nombre. ¿Eso lo viste? Eso yo lo viví en carne propia, pero cuando vuelvo 35 años después a ese lugar, todavía arriba de las piedras hay restitos de artillería naval británica. O sea, es increíble la cantidad de cuetazos que nos dieron. Yo no tuve... Lo único que yo temía en la guerra era la lucha cuerpo a cuerpo. Eso es lo que yo temía, cuerpo a cuerpo. Otra cosa que uno teme es que te sobrepasen la posición. Bueno, esas dos cosas no se dieron. Yo lo que sí hice, primero que hice todo lo que se me ordenó y todo lo que estuve al alcance de mis posibilidades. Sí tiré para frenar el ataque, el avance de los británicos cuando ya Tumbledon se replegó, yo quedé ahí de fusilero a cuidar el repliegue de mis compañeros. Cuando me estaba replegando, encontré un perro. Entonces lo agarré y me lo llevé. Él no quería venir, pero me lo llevé. Después, por el rabillo del ojo, me faltaba algo que había visto y lo encontré, era un soldado herido, compañero de batallón herido. Me lo cargué, desarmé y destruí mi fusil y me lo llevé al puesto Socorro con las peripecias que eso implica, porque atravesamos arriba de 2 campos minados y mientras yo iba con este chico, los británicos venían bajando y no era su mejor temperamento. Así que ese fue el momento para mí interesante, fue fiero, fue tenso. Encontré un jeep, le cambié la rueda del jeep, mientras tanto este chico se me enfriaba y de pronto por la avenida Costanera, calle Costanera, entre el humo, pues estaba todo ardiendo, apareció otro soldado con un jeep, le cargué al herido y me fui. ¿Sabes quién es el herido? No, y nunca me dio las gracias, pero no importa. ¿Pero pensás que él sabe quién sos vos, digamos? ¿Puedes llegar a saber? Quién sabe, no lo sé. Pero cuando lo llamativo, pues yo soporté mucha tensión en ese momento, pues le cambié la rueda a un jeep y el jeep se me hundía, entonces tuve que cavar para ponerle la rueda y yo veía que por allá bajaban los británicos. Era que me vino a la cabeza la imagen de esas viudas italianas de Sicilia vestida de negro con... Pero bueno, lo salvamos y el tipo perfecto. Me encontré una vez más con él cuando nos veníamos de baja. Digo, ¿vos no sos el que yo ayudé en la guerra? Me dijo que sí. Cuando yo estaba en el pozo, siempre pensé, o sea, cuando estaba en el pozo, ¿cuál era el proyecto de mínima? Una mano para dibujar, un oído y un ojo. Pareciera que tuve mucho más, ¿no? ¿Vos tenés esa sensación de haber estado más tiempo? No, que tuve mucha suerte con todo lo que viví. Ah. Ahora, mientras estaba en el pozo, sabía que eso no tenía que ser lo más importante de mi vida. Y bueno, cada día uno intenta hacer algo mejor. Como arquitecto me formé lo mejor que pude, pero creo que hoy por hoy soy mucho mejor que antes. Cuando volví de la guerra yo pensaba que la arquitectura tenía que ser de tipo social, dar respuestas. Y la arquitectura, bueno, es social y da respuestas y también tiene otras cosas más. Hoy por hoy estoy proyectando un barrio que quizás se haga y te aseguro que pongo todo el empeño que está al alcance de mis manos para que sea digno y bello. Si Dios quiere, se va a dar.
Y si no se da, hice todo lo posible para que así sea. Yo quería decir lo siguiente, que a veces no sé cómo son los premios de la vida o el equilibrio de la vida. Lo que sí supe que durante mucho tiempo era que mi cuota de sufrimiento la pagué. Pero bueno, entonces ahora soy inmune. Todo está sobrado. Eso te pinta todo un poco como en mi familia, mi sociedad, la sociedad, nuestra sociedad. Resulta que yo vuelvo, digamos que vuelvo al continente y agarro un teléfono y le digo, hola mami. ¿A dónde llegás? A Ushuaia. Ahí en Ushuaia, dos hechos súper emotivos, que uno no lo valoró del todo en su momento, aunque sí lo supo. Era tan normal algunas cosas para uno. Cuando llego a Ushuaia, en el muelle de petróleo, estaba la banda de la Armada tocando. ¿Lo recibía? Sí. Colectivo a la base naval. Y en la base naval, mesa larga, mantel, chocolates. Y un oficial que te lo brinda. Eso para todos los que volvían. Y después, cuando llegamos a Río Grande, se sabía. El camión pasa por la ruta. Justo había salido a la escuelita. Y una maestra con la bandera. Eso habrá sido un 22 de junio. Después, cosas de los milicos, no nos dieron la baja. 2 meses en el batallón. Autogestionados. ¿Cómo sería eso? 2 cabos. Estaba desierto y el batallón lo manejábamos nosotros. No pasa nada. Había cocina, había barcito. Salíamos de Franco a la tarde. Después los cabos empezaron a volver y se querían poner estrictos. Y escuchame, vos sos igual que yo, no me rompás mucho las pelotas. Yo estuve en una guerra igual que vos. Los igualaba eso, ¿no? El haber estado en la guerra. No cabe duda. Lo que la guerra te da también, y el tiempo, es una cuestión de hermandad con cualquiera que estuvo en la guerra. Cuando yo fui a este viaje que fui a Malvinas, me encontré con gente que no conocía, que eran de mi batallón, pero nos igualan sentimientos, vivencias. Uno de estos se quejaba de que no tenían agua, y entonces yo digo, no, bueno, a nosotros el suboficial mayor nos puso un dispenser con agua fría y caliente, y se quedaban mirando. ¿Cómo? Vos no tenías agua y yo tampoco tenía agua, papá. Tuvimos agua la noche que se inundaron las posiciones, y yo estaba dentro de mi bolsa de dormir y la bolsa de dormir flotaba. Saqué la mano, chapoteaba agua. Entonces con cuidado salí de la bolsa de dormir y sin mojarme tanto. Ese día subió la napa y tuvimos que cambiar de posiciones. Y después volví, te decía que esto pinta mucho a mi familia, Sí, claro. una semana en Villa, y mi mamá, como quien no quiere la cosa, me dice, ¿por qué no vamos a Rosario? Y fuimos a Rosario y me dejaron en la puerta de la facultad. Entonces me dejaron en la puerta
Y pregunto, digo, mire, yo estuve haciendo el servicio militar y vengo, entonces aparece una mina que no sé el nombre y me dice, no, no, no se puede, que vuelva el año que viene. Y de pronto el arquitecto Sánchez, que pasó por ahí, ¿por qué no venís el viernes? Y el arquitecto Sánchez me incorporó y después se armó una especie de cursito para los que volvíamos del servicio militar, de la guerra. ¿Eran varios que estaban en esa situación en la facultad? Veteranos de guerra solo yo, pero gente que volvía del servicio, algunos, supongo que habremos sido 8, 10, 12. Y después otro, el arquitecto Choa también me ayudó mucho cuando volví. Y después cosas que vos no te das cuenta. Cuando aprobé esa materia, construcciones, me entrega la libreta y el arquitecto Sánchez le dice a otro, este es el alumno del cual te hablaba. Si yo era cualquiera, y bueno, no era tan cualquiera, parece. Pero gracias a ellos me reincorporé rápido a la facultad y bueno. Después hubo tiempo donde yo creo que no me daba la cabeza. Ahí perdí un año y me recibí en 8 años de arquitecto. ¿Y estudiabas en Rosario? Sí. ¿Volvías a Villa? No, por suerte vivía acá, militaba en el partido intransigente. ¿Cuándo arrancaste a militar digamos, en tercer año, pero ya en primero, en segundo había una especie de autogestión para imprimir los apuntes de historia, y bueno, estuve en eso también, en la formación de un centro de estudiantes, en la universidad tenía un arancel ínfimo, entonces la lucha contra el arancel. ¿Esto qué año estamos hablando? Suponte 83, 84 y esas cosas. Sí, yo a casa iba los fines de semana y después conseguí un trabajito que era como instructor de vela, entonces con eso me juntaba mi dinerito, daba clase y me volvía a Rosario. A mí me hubiera gustado quedarme en Rosario, pero me desalojaron, mi viejo me desalojó del departamento, volví a Villa. Como era difícil volver a vivir con los padres, un amigo me prestó una casa. Me daba miedo dormir la primera vez que dormí en esa casa. O sea que yo creo que con 30 años y a los 32 o 33 años, a los 32 años me casé y después tuve una hija natural que se llama Sara, que vive en Arroyo Seco, y después me casé y tuve 2 hijos en casa, Eugenia, que estudia Relaciones Internacionales, y Marcos, que quizás se haga ingeniería, vamos a ver cómo se organiza su vida. ¿Qué edad tiene? Marquitos tiene, porque es chiquito, tiene 19. Nadie sabía. Recién ahora alguna gente sabe que soy veterano de guerra. En mi auto tengo una calco de Malvinas que medianamente me identifica. También tengo el sol de la República, el de 33 rayos. Le da un toque medio milico al auto, pero me gusta. Pero yo soy digamos, un milico republicano. Pues las armas son para defender a nuestra nación. No tengo duda de eso, ninguna duda. Y creo que las Fuerzas Armadas han cambiado y tenemos que discutir qué hacemos con las Fuerzas Armadas. Esto de los 44 marinos que han fallecido es muy malo, es muy triste, muy doloroso. No se lo merecen. Gracias a Dios su muerte fue instantánea. Pero no. Tenemos que vivir mejor. Equipara lo mismo el tren de 11 que el submarino. Tenemos que ser mejor sociedad para que todo funcione y todo sirva, pues vivimos de la mano de Dios. Te llevo un poquito hacia atrás de vuelta, Carlos. Sí, yo me perdí en el camino. Cuando vos conocías una chica, y si estabas de filito, noviecito, a los 3 meses o 2 meses le decías que era veterano de guerra.
Antes no. Esperabas un tiempo. Sí. Y a mí algún pelotudo dice, o sea, creían que yo era loco porque había estado en la guerra. Son unos imbéciles. ¿Cómo es eso? Te tildaban de loco porque había estado en la guerra. Porque seas un ápice distinto a los demás. Y en realidad nadie sabía cómo era ser un veterano de guerra o qué era un veterano de guerra. ¿A qué me refiero? Mi mujer dice que antes yo de noche me enojaba mucho, o más, o distinto. Yo nunca me di cuenta de eso. Pero creo que he ido mejorando en el tiempo. Fíjate que muchos veteranos de guerra se han separado, muchos veteranos de guerra han muerto aquí en el continente. Algo tendrían que haber hecho con nosotros. Yo te dije que desactivarme. Sí, dijiste al principio. Pero bueno, hubo mucha gente que quedó, que lo más grande que hubo fue la guerra, para bien o para mal, que fue traumática para cualquiera, algunos más, otros menos, pero yo no sé, muchos si se sabían a qué ir a una guerra, lo que significaba. Cuando la gente aplaudía en Plaza de Mayo, yo miraba el mismo televisor, pero con el fusil con munición de guerra, porque al otro día yo viajaba, entonces, sí, mucho vitoreo, pero el cuerpito lo pongo yo mañana. ¿Vos sentías eso en ese momento ya? Sí. Yo estando en Malvinas, íbamos con la olla con la comida y le digo, Cabo Rossi, ¿qué hacemos acá? Si en la Argentina hay desnutrición, si en la Argentina faltan escuelas. Callate, Martín, y seguí caminando. Y hoy por hoy, tenemos 40 muertos en 11, 44 muertos en el submarino, tenemos pobres arraigados en la pobreza, que no salen de ahí, están estructuralmente pobres, y tenemos tantas Malvinas abiertas que pensamos en otra guerra. No tenemos que pensar en otra guerra, tenemos que recuperar las Malvinas del modo correcto, tenemos que respetar a los Kelper, que ellos nos respeten a nosotros. Tenemos que recuperar las Malvinas bien, con una especie de federalismo real, que ellos tengan una especie de independencia económica. Pero tenemos tantas cosas que arreglar acá adentro. Yo no tengo dudas. Todos los relatos tienen una base, de verdad. 12.000 tipos fueron a la guerra y 12.000 relatos. Ahora, ¿querés que te hable de la otra guerra? ¿Cuál sería? La del teniente Ardiles, que armó un Mirage y salió solo a combatir y no regresó. La de... A veces no importan tanto los nombres, pero creo que era Vázquez, el alférez Vázquez, que de pronto hay un ataque y de pronto su A4Q se encuentra sin combustible y le pregunta a su superior qué hace. Dice, es tu decisión. Y el tipo estaba por salir al mar. Y entre el piloto y entre el arma, el objeto, el avión y el piloto es una comunión. Y el tipo siguió y de pronto el combustible le iba faltando. Y de pronto hay un Hércules que le escucha la comunicación. Tranquilo, pibe, que te estamos yendo a buscar. Te estamos viendo. Y no lo mentira. Hasta que lo encuentran. Este señor Sánchez había tomado altura, baja, se conecta al chupete que le da el combustible, pero con 5 segundos de vuelo, no más. Entonces, así como el combustible entraba, salía. Y este Hércules lo trajo enganchado desde Malvinas
al continente. Entonces, si vos con eso, papá, no podés hacer una película de guerra, ¿qué necesitas para hacer una película de guerra? O, por ejemplo, gente grande que llora, como yo. Un suboficial armero llega el A4Q a pista, llega el A4 y aterriza y la bomba no se había desenganchado, entonces el piloto baja, le dice al armero lo que pasó y sale corriendo, o al lado del piloto se queda al lado del armero hasta que el armero le desarmó la espoleta y tiró la espoleta a 20, 30 metros. Y después ese armero se fue a cabecera de pista a llorar, porque sus subordinados no pueden verlo llorar. El miedo no se transmite. Es el mismo armero que se fue a un buque de la Armada a desactivar una bomba. ¿Y usted qué pensó? Eso estuvo mal, dice, porque tuve tiempo de pensar. Y desactivó otra bomba en un buque argentino. O hay un oficial Arca, esta es una historia de la guerra, que sufrió averías y no pudo aterrizar. Y entonces niveló el avión y se eyectó sobre Puerto Argentino. Y niveló tan bien el avión que en el giro casi el avión se lo lleva puesto, a él que bajaba en paracaídas. Y después la artillería tuvo que bajar el avión. O el submarino Santa Cruz, que estuvo en el estrecho San Carlos, que escuchó un eco que disparó un torpedo que no explotó. Automáticamente los británicos le tiran un helicóptero, que es el peor arma, le tiran un torpedo, el sonarista lo escucha y dice, torpedo, pasa por popa. Y el submarino estuvo un día o 2 días planchado en el fondo del mar. Esa acción del submarino retrasó una semana el desembarco en San Carlos. O el sonarista del Santísima Trinidad, que detectó un eco sobre Río Grande, que abrieron fuego y eran los comandos británicos que venían a volar los Super-Étendard, que estaban en Río Grande. O los Super-Étendard que atacaron, a nosotros nos hunden el Belgrano, a los 2 días, vos no podés venirte de una guerra con 300 tipos muertos, pero a los 2 días le hundimos el Hermes, que era la nave insignia de ellos, con armamento nuclear a bordo. Y después, a los pocos días, les atacamos el Invencible, que recién ahora lo aceptan. Esos eran nuestros pilotos. O si querés que te hable alguien de ejército, un observador adelantado que caminó por Malvinas con sus 2 conscriptos casi una semana para poder volver. O de los combates en Pradera de Ganso, donde un conscripto mata a Jones, un general. Resulta que este Jones no quería perder el avance. Gus Green fueron 2 días de combate. Jones no quería perder el avance, pero ya se hizo de día y de pronto había un cerro. Entonces él venía avanzando y a 30 metros, como de acá a la facultad, un conscripto mata a un general. Entonces, lo que nos está faltando es contar esa guerra. Porque no todo fue naufragar. En la guerra también se hicieron las cosas bien. Y nosotros necesitamos una fuerza, un ejército, una fuerza armada que defienda nuestras fronteras y defienda nuestros intereses económicos. Porque la historia del mundo se ha hecho sobre la base de guerras, aunque no lo creamos, aunque no lo tengamos incorporado. Y yo no digo de ir a una guerra, pero sí que tenemos que tener una digna fuerza armada. Y en este barco que es la República, tenemos que ser más iguales, no que el poder judicial sea un poder de privilegio, o que un político de mierda tenga una jubilación de privilegio.
¿Por qué no vuelve al llano como vuelve cualquiera? Cuando estuve en Malvinas, lloré, yo creí que me iba a desparramar en el cementerio, pero en realidad lloré cuando estuve tranquilito y solo en mi posición. ¿Cuándo volviste? Hace un año, 2017 creo, 2016. Y en realidad lloré porque aquel joven ya no estaba. Y el único mensaje es que tenemos que ser mejores como sociedad. Hay que trabajar, hay que estudiar para ser el mejor, al menos el mejor que uno pueda, y que nadie nos quede en el camino. Ese es el mensaje, que nadie quede en el camino y que estemos todos juntos. Y espero que se avance, espero que la política sea para mejorar el bienestar, no para... Y cuando hablamos de bienestar me parece que nos podríamos poner de acuerdo, pero sobre verdades, sobre elementos constatables, no sobre supuestos e ideas ideologizadas. Este distintivo me lo dieron en Perú, lo usan los sanmartinianos. Y esta es una medalla que me dio el Congreso de la Nación, sí, hace algunos años. Y bueno, y es la que más uso, también tengo la de la Armada, pero parezco un arbolito de Navidad. Y lo que es bueno de conocer el mundo es cómo nos quieren y nos admiran en Perú. Nosotros tenemos que volver a ser un faro como lo fuimos. Nuestra república es un faro. Nuestra república la hicieron los inmigrantes. Y nosotros, yo veo fantástico que no se cierren las fronteras. Pero tenemos que ser mejores para apoyar a ellos. Como Perú nos apoyó en la guerra. Y el que nos traicionó no fue el pueblo chileno, el que nos traicionó fue una dictadura de facto. Y así todo.